La palabra de Dios dice en Santiago 4:1 al 2, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las divisiones? ¿De dónde viene la lujuria? ¿De dónde viene esa actitud deliberada a ir en contra de lo que Dios ha establecido? ¿De dónde vienen todos los males sociales que todo el tiempo vemos en los medios de comunicación? La Biblia dice del corazón. Eso es, hay una actitud en el individuo de forma deliberada de ir siempre en contra de la palabra de Dios, de las leyes, de las normas, de los principios morales, éticos, laborales, etcétera, etcétera. La naturaleza del hombre es así y no tiene cura. Hay un dicho aquí en Santa Cruz que dice, este es igual que la iglesia de Porongo, no tiene cura, hay que tumbarla y hay que hacer algo nuevo. Eso pasa con el ser humano, esa es su realidad. A eso se le llama bíblicamente pecado personal, que solamente puede ser solucionado cuando el ser humano va a la cruz, reconoce su naturaleza corrompida, que no puede ser cambiada ni con estudios, ni con educación. Eso en cierta manera apalea un poco el tema de esa descomposición moral, pero no lo soluciona. Hay personas muy letradas, muy educadas, muy instruidas y sin embargo siempre están con actitudes de mentira, de engaño, de corrupción, de adulterio en el matrimonio, de soberbia, de orgullo. Se da cuenta, eso no se puede cambiar, excepto que usted vaya a Jesús, pida perdón, reconozca su condición y a partir de ese momento tenga una relación con Jesús e intencionalmente usted quiere ir en contra de toda esa tendencia. Y el pecado social no es otra cosa que ese mismo patrón individual de ir en contra de toda norma, todo principio, pero ahora de forma colectiva. Creo que hay que hacer esa diferencia para que podamos entrar en materia y podamos ver si realmente la crisis que está viviendo nuestro país de valores, de principios, etcétera, etcétera, realmente tiene solución. Porque esa es la pregunta. Ya hemos visto las causas, ¿por qué el ser humano se comporta así? ¿Y por qué ese comportamiento lo lleva a la familia, lo lleva a la sociedad? Y cuando acordamos, encontramos una sociedad que está, en cierta manera, practicando esto como patrón de comportamiento. Insisto, corrupción, injusticia, mentira, engaño y todo lo que antes ya mencioné. ¿Qué piensan? La palabra de Dios es clara cuando hace referencia a una parábola que dice lo siguiente. Dice, el árbol malo da mal fruto y el árbol bueno da buen fruto. Y dice, un árbol malo no puede dar buen fruto ni un árbol bueno puede dar mal fruto. La clave para solucionar el árbol malo no es cortando algunos gajos, cortando algunas ramas o arrancando los frutos podridos. No se soluciona así y significa que en el momento en el que arrancaste el fruto prohibido, empieza a salir un fruto bueno. Porque el problema está en el árbol. Así también sucede en la sociedad. La sociedad está como está, pero es como un reflejo el problema está en la raíz, ¿no? De cómo están las familias, de cómo están las personas, de cómo están los corazones de las personas. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y dice también, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque él mana la vida. Y dice que lo más engañoso que existe en el hombre es el corazón. Ahí está el problema cuando el corazón del hombre no ha nacido de nuevo, no ha recibido no ha sufrido una transformación por parte de Dios. El hombre, ¿qué es lo que hace? Es reflejar eso en su familia, luego en su comunidad y luego en la sociedad en su conjunto. Entonces los problemas sociales que vemos hoy en día son problemas que nacen en el corazón. Por ejemplo, una crisis institucional, una corrupción institucional, una corrupción en la iglesia. La política. Claro, se escucha ahora en la política, la educación, la iglesia católica, la educación. Se escucha un sinnúmero de cosas. La pregunta es, ¿la institución es el problema? La institución no es el problema. El problema, en primer lugar, es la raíz, es el corazón del ser humano. El ser humano las personas que lideran esas instituciones. El ser humano está corrompido. El ser humano es el problema. Y también la institución muchas veces se convierte en un cómplice un medio para que la crisis siga avanzando. Por ejemplo, en el gobierno encuentran corrupción.
si los líderes de esas instituciones permiten que esa persona continúe, están fomentando la corrupción. Entonces, el problema está en el corazón, en el ser humano, pero la institución viene a ser cómplice cuando los líderes, las autoridades de esa institución toleran esa corrupción en el gobierno, en una empresa, en una familia, en la iglesia, donde quiera que sea. Entonces, José, las instituciones no pecan ni delinquen, son las personas. Así es, son los individuos, apóstol, son las personas. Las instituciones están compuestas por individuos y cuando hay un pecado generalizado dentro de esas instituciones, entonces, como decía aquí el profeta Pierre, se convierte en un medio para fomentar la corrupción, para fomentar la injusticia. Entonces encontramos instituciones hoy en día que están marcadas exactamente por ese patrón, donde se ve continuamente corrupción, donde se ve injusticia, donde se ve toda clase de engaños, donde se ve inmoralidad sexual. Y es fruto, volvemos a lo mismo, de la condición y el estado del corazón del hombre. Las instituciones están compuestas por individuos y hasta que no haya un cambio en el corazón de los individuos no van a haber cambios ni en la familia, ni en la política, ni en el gobierno, ni en ninguna de las esferas de la sociedad. Claro, nos cuesta entender que la solución a los problemas que está viviendo nuestro país empieza por cada individuo. Las instituciones están conformadas por individuos. El poder judicial está conformado por individuos. El poder ejecutivo, el presidente y sus ministros están conformados por individuos. Ese poder ejecutivo está conformado por individuos. La Asamblea Plurinacional está conformada por senadores y diputados, individuos. El Tribunal Constitucional está compuesto por individuos. La Fiscalía está compuesto por individuos. Las empresas, los negocios, la familia, la iglesia, están conformadas por individuos. Entonces hay que ir a la raíz del problema y hay que definir posturas a modo de solución. Existe el pecado personal y existe el pecado social, pero no institucional, porque las instituciones están compuestas por individuos. Las instituciones no pecan. El problema está cuando los pecados personales o los delitos o las transgresiones a los principios y a las normas se convierten en un patrón social y todo el mundo lo empieza a aceptar como algo normal. Ahí es donde usted y yo podemos definir una posición y cambiar de actitud y volvernos a Dios, no en el sentido de creer en Dios. Todo el mundo cree en Dios. No estoy hablando de esa creencia superficial, sino de reconocer el estado de nuestro corazón, ser sinceros, arrepentirnos, cambiar de actitud y pedirle a Dios que nos cambie, que nos transforme. Porque va a ser a partir de ahí que vamos a poder recibir la justicia de Dios, que es Cristo crucificado en una cruz, pagando por tus delitos, tus pecados y tus transgresiones. Y a partir de ahí vamos a poder esa justicia llevarla a la esposa, a los hijos, restaurar, perdonar, liberar, sanar, para luego llevarla al trabajo, a las empresas, a las instituciones, al sistema educativo, al poder judicial, ejecutivo y así sucesivamente. Esa justicia hay que cargarla y llevarla como un comportamiento normal, así como antes. La corrupción, la injusticia, el narcotráfico, el delito, lo malo, esa actitud dolosa de ir en contra de todo lo que es moral, ético y espiritual se convirtió en algo normal. Podemos revertirlo y definir una posición y decir: no, basta de tanta corrupción, basta de tanta injusticia, basta de tolerar este sistema. Es como decía Pierre, hay que cambiar el sistema, la raíz. Y eso empieza por nosotros, eso empieza por tener un tiempo de reflexión. Eso empieza por un tiempo de cambio de actitud hacia Dios, hacia mí, hacia mi familia, hacia la sociedad. ¿Qué es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos? La vida pasa, estamos envejeciendo. ¿Qué le vamos a dejar? ¿Qué clase de país le vamos a dejar a nuestros hijos? Nos dicen que tenemos que ir a una pausa. Cuando estemos de vuelta seguiremos hablando de este importante tema. Sentí que alguien vino, me lo sacó los ojos, me hizo el milagro, dejó de dolerme ahí parada. Realmente ahora he sentido que Él existe. Pero dice la Biblia que Dios no vino al mundo a través de su Hijo para condenarnos,
Cristo dio su vida en una cruz, pagó por tus pecados, para que cuando tú quieras acercarte a su Padre simplemente digas: Jesús, creo que tú diste tu vida por mí en la cruz para pagar mis maldades. Perdóname. Hoy decido cambiar. Hoy decido entregarle mi corazón a Jesús. No quiero seguir viviendo así. Sáname, cámbiame, hazme un milagro. En el nombre de Jesús, ato al hombre fuerte de la enfermedad. Ahora te vas de estos cuerpos. Fuera en el nombre de Jesús. Hace 6 años atrás le salió una bola aquí en el pecho. Cuando ella estaba ahí orando, en ese momento se revisó y la bola desapareció completamente. Y ya sentí que algo así como caliente me sacaba ese dolor. Ya no me duele, ya me toca así. Antes me tocaba así, me dolía fuerte. Hace 4 años atrás empezaron a salirle cataratas en los ojos. Sentí que alguien vino, me lo sacó los ojos, me ardía. Y ya no me arde, ya veo bien porque lo veía nubloso. No ¿Estás podía... viendo claro? Sí, ya puedo. ¡Fue la mano de Jesús! Él hace 1 año atrás perdió la audición en el oído izquierdo. Hoy Dios le hizo un milagro y está escuchando perfectamente. De este lado, más bien solo ya 1 año ya era. ¿No escuchabas? No escuchaba de este lado. Este lado, tapa. Segundo cuello de eso. 85. 5, 6. Estamos hablando acerca del pecado, el pecado personal y el pecado social, aunque es un término que en muchos sectores no es muy bien recibido ese término y no gusta a muchas personas, pero hay que hablarlo así: espiritualmente pecado, socialmente, legalmente delito, transgresión. La pregunta es: ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué Bolivia está como está? Porque hemos desarrollado una cultura de pecado, de transgresión, de violación a las leyes, a los principios morales, éticos. Le voy a dar un ejemplo. Hemos empezado de un tiempo a esta parte a darle más lugar al humanismo, a las teorías de la evolución. Hemos empezado a hacernos hechos los del siglo XXI, los avanzados y los entendidos, y hemos empezado a sacar a Dios para creer esas ideologías torcidas, paganas, irrespetuosas contra Dios. Hemos tenido un retroceso por hacernos los grandes entendidos, los sabios. Hemos permitido que en el sistema educativo empiecen a introducir en la currícula del sistema educativo ideologías que no tienen nada que ver con el fin que persigue la educación: enseñar ciencias humanas, matemáticas, sociales, punto. Hemos empezado a tolerar leyes que aprueban relaciones contra natura. No hace mucho, en La Paz, como si se haya logrado una gran hazaña en materia de adelanto, desarrollo y crecimiento, se aprobó una ley que le daba el derecho a las personas de cambiarse el nombre. Eso es, vamos tolerando, aguantando corrientes comunistas, paganas, que traen confusión, desgaste, que crean una atmósfera para promover más inmoralidad. Entonces hay un pecado personal y hay un pecado social. Digo esto porque, si bien es cierto, hemos cometido errores como bolivianos, pero ¿no les parece que es el tiempo de corregirlo? Hemos votado por un gobierno que quiere reelegirse y quiere perpetuarse en el poder. Bueno, de repente cometimos errores, pero ¿no les parece que es tiempo de corregirlo?
de exigirle que respete el 21 de febrero, de exigirle, por favor, que respete la Constitución política del Estado. ¿Por qué nos dejamos intimidar cuando el gobierno es un servidor público? Nosotros le pagamos con nuestros intereses, con nuestros impuestos, mejor dicho. La iglesia también paga impuestos de todos los bienes e inmuebles que tiene. Y alguien por ahí quizás estaré diciendo, ¿y por qué se está metiendo la iglesia en política? No, no, no. La iglesia siempre tuvo que estar formando parte de la solución de los problemas sociales y políticos de esta nación. Lo que pasa es que nos creímos el cuento que la iglesia no debe estar metida en política. Claro que debe estar metida en política. Los empresarios deben estar metidos en política. Las juntas vecinales, el sistema educativo. Usted que me está escuchando debe estar metido en política. ¿Eso qué significa? Debe ser parte de la solución de los problemas que hay en nuestro país. Otra cosa es ser parte de un partido político. Eso es otra cosa que también es legítimo. Lo que no debe hacer la iglesia es procurar llegar al gobierno como iglesia, como institución, porque ella tiene otro trabajo: restaurar vidas, sanar corazones, restablecer los matrimonios, darle esperanza a la gente, enseñarle a amar a Dios por sobre todas las cosas, enseñarle principios de unidad, restaurar al drogadicto, al alcohólico, al depresivo. Ese es el trabajo de la iglesia, y que sí que lo sabe hacer bien. Eso no lo puede hacer el gobierno. Eso lo hace simplemente la iglesia. Y el gobierno tiene otras funciones, como la de cobrar impuestos, seguridad, políticas públicas. Cada cual en lo suyo, pero todos con una carga y con un sentido de responsabilidad por todo lo que está pasando en el país, y todos alineados a la justicia, para que cuando se cometan actos inconstitucionales todos podamos estar en un mismo sentir, sin que nadie nos persiga, nos cuarte la libertad de opinar. Gracias a Dios todavía hay, en cierta manera, democracia y libertad de expresión. Dentro de un marco de respeto hacemos este análisis, sin importar qué color de partido sea. Y eso es lo que siempre debió hacer la iglesia. Por eso decimos, queremos soluciones, corrijamos los errores que hemos estado cometiendo. Yo antes era un bandido, y ustedes también, en menor escala. Pero un día me arrepentí, cambié de actitud, me acerqué a Dios, me dediqué a estudiar, a trabajar. Ahora soy una bendición para la sociedad. Ahora más bien trato de crear corrientes de opinión para que la gente crea en Dios, crea en ellos mismos, sueñen, anhelen, aspiren, se superen, trabajen, prosperen. Ese es el mandato del Señor, y que el gobierno les dé la seguridad jurídica y las condiciones. Dos, necesitamos también definir una postura, como dijimos antes de ir a una pauta, sobre este pecado social. Eso, no sigamos apoyando la corriente de la gente. Vayamos creando corrientes de opinión y digamos, no, es tiempo de cambiar nuestra actitud como ciudadanos, como familia, como empresarios, como políticos, como líderes, como autoridades, todos con el mismo sentir. Seguramente que nos vamos a encontrar con las voces disonantes que dicen, no, ¿qué va a cambiar esto? Esto no cambia. He escuchado a algunos que dicen, esto es como decía Gardel, el mundo es una porquería. No repitamos esa tontera. Creamos que las cosas pueden cambiar. ¿Qué dicen? Sí, en la Biblia se pueden ver un sinnúmero de ejemplos de hombres que llegaron al gobierno, a la monarquía en esos tiempos. Y uno de los ejemplos es Josías. Josías lo primero que hizo fue sufrir una transformación personal interior. Cuando tenía 12 años, mandó a hacer leer el libro, mandó a buscar, hizo buscar unas cosas en el templo, y ahí encontraron el libro de la ley. Cuando se lo leyeron, él se quebrantó, se humilló, rasgó sus vestiduras, lloró. Y eso fue decisivo, porque fue el momento en el cual él dio un paso al costado del camino que habían seguido sus padres y decidió humillarse y volverse a Dios. Entonces hay una promesa de parte de Dios que le dice, mientras tú seas el rey, el juicio no vendrá. Entonces, pero esto es lo importante de todo esto. Su reforma personal la llevó hacia una reforma social. Luego de que él fue reformado, hizo un pacto con el pueblo y le dijo, quiero que ustedes hagan un pacto de seguir a Dios. Todo el pueblo aceptó e hicieron un pacto público.
La segunda reforma fue que empezó a derribar todos los altares de Baal, dios del sol, dios de todo lo tipo de dioses, ídolos. Empezó a hacer reformas sociales, reformas culturales, reformas políticas. Empezó a hacer todo tipo de reformas que muchas veces la gente no quiere hacer. Quieren que los procesos sean de una manera extremadamente paulatina, de a poco, que tiene que haber una fusión entre socialismo, el capitalismo, algunas cosas del socialismo, algunas cosas del capitalismo, porque la gente todavía sigue engañada en cuanto a conceptos y a modelos que se deben seguir. Entonces, por ejemplo, durante mucho tiempo se creyó que el socialismo podía convivir con el cristianismo, que eran aliados. Por ahí Hugo Chávez decía, Jesucristo fue socialista. Muchos pastores apoyaron el socialismo, creyendo que la supuesta, ese socialismo teórico, que supuestamente hablaba de inclusión, de que todos los pobres, de que todos debían buscar la unidad, etcétera, etcétera, engañó a mucha gente. Usted tiene que definir una posición y estar preparado para defender principios. Defienda principios, no defienda líderes políticos. Defienda principios cristianos. Somos una nación de creyentes en Dios, hombres que amamos a Dios, porque hemos tenido una experiencia que nos transformó la vida. Somos hombres y mujeres que amamos el matrimonio, es sagrado para nosotros, tenemos que defenderlo. Somos una nación que amamos el concepto de familia natural, no contra natura. Somos una sociedad de hombres y mujeres trabajadores, pujantes, determinados, valientes. Honremos a Dios, honremos a los héroes de la patria, pero no los usemos como bandera para hacer lo que queremos. Definamos posiciones, luchemos por lo que es correcto, por lo que es justo, más allá de las consecuencias, dentro de un marco de respeto y siempre recordando que un día le vamos a dar cuenta a Dios y le vamos a dar cuenta a las generaciones que nos siguen, a la historia, por lo que pudimos haber hecho y no hicimos. Salgamos de ese mundo de hedonismo donde cada uno anda en lo suyo. Lo que quiero es placer, bienestar, yo y mi mundo, yo y mi necesidad, y con que yo tenga para vivir y tomarme unos traguitos al fin de semana, a mí no me interesa lo demás. Eso le hace demasiado daño a tu vida, a tu familia, a la sociedad. ¿Por qué no oras conmigo y aprovechamos este momento para pedirle perdón a Dios y para hacer un compromiso de ser gestores de un cambio? Ora conmigo y dile, Señor Jesús, qué bueno que ha sido poder escuchar que por naturaleza todos tenemos un corazón ya corrompido, que no podemos cambiar, que por eso fuiste a una cruz, cabalmente para hacernos justicia y para que podamos recibir perdón y recibir un nuevo corazón, reconciliarnos con Dios y a partir de ese momento convertirnos en reformadores. Eso es llevar el cambio que hemos sufrido a nuestro matrimonio, a nuestros hijos, nuestro trabajo, el colegio, la universidad, el gobierno, la empresa. Gracias, Jesús. Todos reconocemos que en cierta manera hemos sido cómplices de todo lo que está pasando, pasivos, indiferentes. Señor, lo que está pasando en la sociedad, en nuestro país, es también parte de nuestra responsabilidad. Por eso es que la asumimos delante de ti, a quien damos cuenta en este momento. Y decidimos alinearnos con la verdad, con la justicia, con la honestidad, con el respeto a las leyes, a ti, Señor, a tu palabra. Decidimos alinearnos a principios de unidad familiar. Decidimos ir en contra de todo lo que se oponga a Dios y a las leyes. Decidimos, Señor, ser protagonistas de los cambios que queremos. Oramos en el nombre de Jesús, haciendo un acuerdo, una alianza, un pacto de convertir esta oración en actitudes que nos ayuden diariamente a contribuir al cambio, donde quiera que estemos. Seamos políticos, autoridades o simplemente ciudadanos. Jesús, gracias por hacernos reflexionar. Gracias porque tu palabra nos ha exhortado. Gracias porque tú eso es lo que quieres. Que tengamos ese momento para darnos cuenta de que lo que tú esperas de nosotros es un cambio de actitud.
Y es una decisión firme de ir en contra de todo aquello que hace miserable una nación, una sociedad y una familia. El pecado, la injusticia, la corrupción, la maldad, la soberbia, el orgullo. Te amamos, Señor. Y oramos pidiendo que nos ayudes a seguir dando un paso de fe cada día y no echarnos para atrás. Porque un día daremos cuenta de lo que pudimos haber hecho en su momento y no lo hicimos. Amén. Si usted me siguió en esa oración, yo debo felicitarlo, yo debo alentarlo, porque usted se ha puesto en contacto con la realidad y usted es una pieza clave para que las cosas puedan cambiar. Defienda su fe, defienda principios, defienda su libertad, defienda la democracia. Aquí, donde quiera que esté, hágalo por un tema de conciencia y de convicción. Por lo menos podrás vivir, envejecer en paz y no lleno de condenación y de culpa. Y que Dios se encargue de juzgar, de hacer justicia al que corresponda. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús y con nosotros hasta una próxima oportunidad.